El poder legislativo del estado de Chihuahua se deposita en una asamblea denominada Congreso del Estado, la cual está integrada por 33 diputados. 22 son elegidos por el principio de mayoría relativa y el resto de representación proporcional. Por cada diputado propietario se elegirá un suplente. Mediante las elecciones de representación popular, es como la ciudadanía chihuahuense elige libremente a los diputados que, a su parecer, pudieran desempeñar la responsabilidad de representarlos en la máxima asamblea popular. El artículo 41 de la Constitución Política del Estado señala que son obligaciones de los diputados representar los intereses de los ciudadanos, así como realizar las gestiones pertinentes ante las autoridades competentes para la atención de las necesidades colectivas de la población chihuahuense. Resolver las iniciativas de conformidad con los procedimientos y plazos previstos por la Constitución local, la Ley Orgánica del Poder Legislativo y sus reglamentos, etc. El artículo 64 de la Constitución Política del Estado señala que dentro de las facultades del Congreso están abogar, derogar, reformar y adicionar las leyes y decretos, iniciar leyes o decretos ante el Congreso de la Unión, examinar, discutir y aprobar anualmente el presupuesto de egresos y la ley de ingresos del Estado, revisar y fiscalizar las cuentas públicas anuales y los informes financieros trimestrales del Estado y de los municipios, entre otros. La legislatura está integrada por 6 grupos parlamentarios y 3 representaciones, enlistados de acuerdo al número de miembros. En orden, el Partido Acción Nacional tiene 16 diputados, el Partido Revolucionario Institucional 5 diputadas, el Partido Nueva Alianza 3 diputados, Morena 2 diputados, el Partido Verde Ecologista de México 2 diputados, el Partido del Trabajo 2 diputados, el Movimiento Ciudadano 1 diputado, el Partido Encuentro Social 1 diputado y el Partido de la Revolución Democrática 1 diputada. La mesa directiva es el órgano encargado de dirigir los trabajos del Congreso. Se integra con una presidencia, 2 vicepresidencias, 2 secretarías y 4 prosecretarías y durará en funciones 1 año. La presidencia la encabeza la diputada Blanca Gámez. El primer vicepresidente es el diputado Jesús Valenciano, la segunda vicepresidenta María Antonieta Mendoza, la primera secretaria Rocío Sainz, el segundo secretario Jesús Villarreal y de prosecretarios los diputados Imelda Beltrán, Héctor Vega, Francisco Malaxe Chavarría y Pedro Torres. La Junta de Coordinación Política es el órgano colegiado en que se impulsan entendimientos y convergencias políticas con las instancias y órganos que resulten necesarios y se conforma de una presidencia, 6 coordinaciones y 3 representantes. El Congreso contará con las comisiones que sean necesarias para el mejor cumplimiento de sus atribuciones. Las comisiones se dividen por subtemas de dictamen legislativo, de fiscalización, jurisdiccionales, especiales, de comité y de representación. Pues mira, yo soy Miguel Francisco Latorre Sainz, chihuahuense, 39 años, casado, abogado, una hija de ya casi 12 años, chihuahuense comprometido, abogado egresado por la UACH, siempre estuve en escuelas públicas y me llena de mucho orgullo el poder decir que la educación pública sirve en México, que cuando se tienen las ganas de crecer y de salir adelante no hay límites, y de que, como dicen, vale, que es buen gallo en cualquier gallinero canta. Nadie nos ha regalado nada. A mí me ha tocado crecer políticamente en base a mi propio esfuerzo y al apoyo de mis amigos y de mis compañeros y de mi partido, con el cual estoy infinitamente agradecido. Y bueno, chihuahuense muy comprometido y con muchas ganas de seguir trabajando y superando políticamente. Y realmente siempre he tenido yo una afinidad, si tú quieres, de manera natural, ideológica, por el PAN. Yo desde muy niño me tocó participar en diversas contiendas estudiantiles. A mí me tocó participar por sociedades de alumnos desde la primaria, la secundaria, en la Facultad de Derecho. Yo soy abogado egresado de la UACH. Me toca venirme aquí a la ciudad de Chihuahua. Yo vengo de Nuevo Casas Grandes. Ahí me tocó hacer concluir mi primaria, secundaria y la prepa. Y me vengo yo a estudiar porque también dentro del área del servicio público el tema de las humanidades son muy importantes. Y yo escogí la carrera de Derecho.
no pensando en litigar o dedicarme a lo mejor a la carrera judicial, sino pensando en dedicarme al servicio público, pero desde un ámbito más humanista. Y finalmente ahí es cuando crece mi intención de dedicarme a la política, al servicio público. Yo ya tengo 20 años como miembro del PAN. Yo llegué al PAN muy niño, pero yo llegué y me afilié en aquel entonces. Yo llegué en el 96 a presentar mi solicitud para poderme afiliar. En ese entonces el trámite era más complicado todavía, tenías que pasar por unos meses de ser miembro adherente, posteriormente ser miembro activo, y yo ya voy a cumplir 20 años como miembro activo del PAN. 20 años en los cuales me ha tocado ser regidor del ayuntamiento. Fui regidor, tenía 22 años cuando me tocó, estaba yo recién egresado. Yo ya había trabajado en el Poder Judicial previo a eso, en el Poder Judicial de la Federación, pero mi inquietud por el servicio público fue lo que me llevó a competir para regidor. Me tocó ser regidor del 2001 al año 2004, representando al PAN aquí en el Cabildo. Me tocó ser funcionario federal, yo fui contralor de gobierno federal en el puerto Lázaro Cárdenas. Me tocó trabajar también en el órgano interno de control del IMSS allá en la Ciudad de México. Me regreso yo para Chihuahua después de 3 años y medio de andar trabajando fuera. Por cuestiones personales, familiares, me integro a la administración municipal con el entonces alcalde Carlos Borruel y con Álvaro Madero. Posteriormente a eso, y que nos va muy mal electoralmente hablando en el año 2010, un grupo de amigos, de buenos amigos con los que sigo permanentemente colaborando, me invitan a postularme como presidente del partido aquí en la capital. Me toca participar y me toca ganar esa contienda con el voto de la militancia panista, y me tocó ser presidente del partido aquí en la capital por 3 años, de los cuales me siento muy orgulloso por el trabajo hecho. Me siento muy satisfecho porque en una etapa en donde electoralmente el PAN estaba muy deteriorado, pudimos sacar adelante algunas contiendas, pudimos ponernos en pie de lucha y sentar las bases para el triunfo del año pasado, y en donde me tocó de lleno no solamente convivir más con mi militancia, sino con la ciudadanía. Posteriormente a eso, es que ya dedicándome a cuestiones ya personales, puse despacho con unos amigos, estuve colaborando ahí con algunos asuntos, y el año pasado, nuevamente, le pido el voto a la militancia y posteriormente a la ciudadanía para ser diputado local. Afortunadamente me toca ser favorecido con el voto de la militancia panista, me toca ser favorecido con el voto de los chihuahuenses en una contienda histórica, de la cual yo me siento muy contento pero muy comprometido, de que la política es muy coyuntural, de que hay resultados que difícilmente se repiten en la misma dimensión, y que tenemos que trabajar mucho porque así como la gente nos dio la confianza y nos dio el voto, nos puede también castigar si no hacemos las cosas bien. De lo cual yo me siento muy contento, muy comprometido. Es un trabajo muy intenso, pero es un trabajo que me permite no solamente seguir creciendo políticamente y seguirme preparando, sino también tener mayor contacto no solamente con mis compañeros de todos los partidos políticos, que es una experiencia muy bonita. Yo me siento muy contento porque tengo una gran relación personal con todos mis compañeros diputados. Hemos generado grandes acuerdos aquí en el Congreso en estos 4 meses y medio, y yo me siento muy contento por tener el privilegio que me dio mi partido y que me dio la ciudadanía de poder estar aquí y de poder ser coordinador del grupo parlamentario mayoritario. Yo la verdad, uno de los momentos legislativos más importantes para mí fue cuando sacamos adelante la reforma al Poder Judicial, que ahí viene otra importante que yo mismo estoy proponiendo, que es el tema de la judicatura estatal, pero cuando sacamos adelante el tema de la reforma al Poder Judicial, que implicó darle un giro distinto al Poder Judicial, yo no imaginaba la dimensión que iba a tener esto y no imaginaba la aceptación popular que iba a tener un tema tan importante como era sanear el Poder Judicial. Pero un tema que sin lugar a duda me llena mucho es cada vez que salgo a mis colonias, cada vez que tenemos oportunidad de ir a mis colonias, yo tengo un programa permanente en donde vamos por lo menos una vez por semana a una colonia que se llama Limpiando tu Colonia, en donde yo agradezco mucho el apoyo que me ha dado Maru Campos, nuestra presidenta municipal aquí en la capital, porque vamos a las colonias no solamente a escuchar sus peticiones, sino a llevarles soluciones concretas. A mí me da mucho orgullo cuando la gente me dice, y eso crece el compromiso que tengo, cuando la gente me dice, oiga, usted vino en campaña y quedó que iba a regresar y regresó.
Eso es algo bien importante para mí, porque en una legislatura corta tenemos que dar resultados inmediatos. Yo estoy convencido que lo estamos haciendo. Estoy convencido que estamos marcando una etapa distinta en Chihuahua de una real división de poderes, en donde sí colaboramos en los temas importantes con los otros dos poderes, pero en donde las decisiones importantes las tomamos nosotros. Y realmente lo que pienso cada vez que me voy a la cama y cuando me levanto es el gran compromiso que tenemos con Chihuahua, en seguir trabajando, en ver los compromisos pendientes que tenemos que sacar, en ver la agenda legislativa que tenemos para los próximos días. Por ejemplo, hoy estamos ya puliendo el tema del nuevo diseño de la judicatura y realmente me siento tan comprometido que a veces hasta me quita el sueño el pensar en cómo cumplirle a la gente con esa gran expectativa que generamos y trabajar intensamente, de una manera honesta, franca, transparente, de cara a la ciudadanía. ¿Me da 100 pesos de gasolina verde, por favor? La reforma energética fue presentada como iniciativa por el presidente de la República, Enrique Peña Nieto. Por primera vez en 5 años, ya no habrá incrementos mensuales a los precios de la gasolina, el diésel y el gas LP. Siendo aprobada por el Senado de la República el 11 de diciembre del 2013 y por la Cámara de Diputados un día después. La iniciativa que el Ejecutivo Federal somete a la consideración del Congreso de la Unión propone que el artículo 27 de la Constitución vuelva a decir lo que el presidente Lázaro Cárdenas dejó escrito, palabra por palabra, para desarrollar la industria petrolera bajo la rectoría del Estado. Los objetivos de la reforma energética son los siguientes. 1. Mejorar la economía de las familias. 2. Aumentar la inversión en los empleos. 3. Reforzar a Pemex y a la Comisión Federal de Electricidad. 4. Reforzar la rectoría del Estado como propietario del petróleo y gas y como regulador de la industria petrolera. Las cosas no van funcionando como debiera. Al inicio del año en curso se dio lo que llamamos el gasolinazo. A partir del 1 de enero, el precio de la gasolina tuvo aumentos de hasta un 20% en todo el país. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público dio a conocer los precios y el esquema de aumentos que tendría el combustible durante el 2017. Los incrementos de las gasolinas serán de 14.2% en el precio de la Magna, 20.1% para la Premium y 16.5% para el diésel, con respecto al precio máximo observado en diciembre del 2016. Con estos ajustes, los precios promedio a nivel nacional del 1 de enero al 3 de febrero del 2017 quedaron en 15.99 pesos para la gasolina Magna, 17.79 para la gasolina Premium y 17.05 para el diésel. Ante esta noticia, el país se sumergió en una desesperación por conseguir el hidrocarburo, creando desabasto en la mayoría de las gasolineras del país, y así, creando caos e incertidumbre para las familias mexicanas. Ante un comunicado de prensa el día 4 de enero por parte del presidente de la República, Enrique Peña Nieto, nos dice: no se dará marcha atrás, puesto que sería más doloroso y costoso de lo que significa la medida que se ha tomado. En muchos estados del país, incluyendo Chihuahua, algunas organizaciones y movimientos de protesta se manifestaron por el alza de la gasolina, bloqueando casetas, instalaciones de Pemex y del SAT, etc. Hasta el día de hoy, se puede escuchar el grito "no al gasolinazo". Los diputados integrantes de la 65ª legislatura del Congreso del Estado apoyaron el posicionamiento presentado por el coordinador del grupo parlamentario del PAN, Miguel Latorre, dentro de la segunda sesión de la Diputación Permanente, en el sentido de que se ha reconsiderado por la Cámara de Diputados reducir en un 50% el impuesto a las gasolinas. Lo anterior, con el objetivo de que las cargas fiscales sobre los ciudadanos y empresarios sean aligeradas, lo que permitirá mayores niveles de bienestar familiar y de inversión y desarrollo económico para la nación. Cabe señalar que en el mes de diciembre del año 2016, el Poder Legislativo de Chihuahua envió un exhorto al Congreso de la Unión, en el cual se pedía un análisis exhaustivo de la carga fiscal impuesta a los combustibles fósiles.
Es así que el coordinador del PAN señaló que como representantes populares se solidarizan y se suman a las protestas ciudadanas realizadas en el estado y en el país, y seguirán luchando hasta lograr el decremento de este impuesto que ha afectado a los mexicanos. En este mismo sentido se propuso la conformación de una comisión que acudiera a la Ciudad de México a fin de exigir la reducción del impuesto a las gasolinas y el diésel, dado que la serie de protestas que se han presentado en el país. Por ello mantenemos el llamado a la Cámara de Diputados a efecto de que considere reducir el impuesto a las gasolinas y el diésel en un 50%, que significaría que tanto las gasolinas como el diésel mantengan un precio incluso menor al que se venía manejando ya en el 2016. Ello con el objetivo de que las cargas fiscales sobre los ciudadanos y los empresarios sean aligeradas, permitiendo desde luego mejores niveles de bienestar familiar y de inversión y sobre todo desarrollo económico para nuestra nación. Los diputados del Congreso del Estado de Chihuahua son el primer grupo de legisladores locales en tener un acercamiento con parlamentarios de San Lázaro, a quienes presentaron una propuesta para bajar el precio del combustible mexicano, a través de la reducción al 50% del IEPS a combustibles. Fue el presidente de la Diputación Permanente Edmundo Javier Bolaños, el presidente de la Junta de Coordinación Política Francisco Javier Martínez, así como Jesús Zambrano y Hortensia Aragón, todos legisladores de la Cámara de Diputados quienes reciben a los legisladores de Chihuahua. Dicho grupo estuvo encabezado por el coordinador del grupo parlamentario del PAN, Miguel Latorre, quien señaló que esta protesta se presenta de manera directa a los diputados federales, dado a que el mensaje dado por el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, en el que mencionó que no habrá marcha atrás al incremento del precio de los combustibles, lo que afecta a la economía de los mexicanos. Latorre Sainz resaltó que este posicionamiento, el cual es apoyado por los diferentes grupos parlamentarios del Congreso del Estado y acogido por congresistas nacionales del PAN y PRD. Dicha propuesta es de fuerte impacto para la economía, no solo de la entidad, sino de todo el país, ya que de aprobarse, el precio de los combustibles bajaría incluso más de como estaban el año pasado, comentó el legislador estatal. Desde el año pasado, la 65ª legislatura del Congreso de Chihuahua se envió un exhorto a la iniciativa de la diputada Nadia Siqueiros para que la Cámara de Diputados analizara la reducción del 50% en el IEPS para combustibles. Este pasado martes 3 de enero, aprobamos un nuevo exhorto al que se sumaron todas las fuerzas políticas del Legislativo Estatal, continuó. Para que se aprobara el punto de acuerdo por medio el cual se solicita a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión un análisis exhaustivo de la carga fiscal impuesta a los combustibles derivados del petróleo e implementara las reformas legislativas necesarias que fortalezcan la competitividad de este sector y mejoren sus condiciones tributarias, estableciendo, entre otras medidas, una cuota fija más asequible del impuesto especial sobre producción y servicio IEPS a las gasolinas y el diésel, concretamente una cuota fija del 50% menor al impuesto referido, con el objetivo de dar seguimiento en el cumplimiento de acuerdo al antes citado. El día 4 de enero de 2017 acudimos integrantes de la fracción parlamentaria PAN y demás fuerzas políticas como símbolo de unión y representación de todos los chihuahuenses ante la Cámara de Diputados con el propósito de plantearles la problemática que se está suscitando a lo largo y ancho del país por el aumento excesivo del impuesto en mención. Senadores de la República, diputados locales y federales de diferentes fuerzas políticas recibieron posicionamientos y propuestas por parte del sector empresarial de Chihuahua, con el propósito de contribuir para la disminución del precio de la gasolina a nivel nacional. Las propuestas de los empresarios oscilaron principalmente en la reducción del gasto público y de los privilegios a funcionarios a nivel federal y estatal, así como bajar al 50% del pago del impuesto especial sobre producción y servicios IEPS a los combustibles. Además, mostraron el apoyo para que se derogue el artículo transitorio de la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2017, con el que se libera el precio de las gasolinas en el país. Por otra parte, dejaron latente el interés de importar gasolina de Estados Unidos para abaratar costos y que el producto no salga caro ni a los intermediarios ni a los usuarios finales. Esta reunión que nos hacen el favor de invitar compañeros empresarios, gasolineros, Coparmex, Canaco, ganaderos de la región sur del estado y que por medio de su servidora como conducto para que esta reunión se llevara a cabo el día de hoy aquí en el Congreso del Estado, les damos a todos ustedes la más cordial bienvenida. Esta reunión, como todos sabemos, la finalidad es el tema que ha venido estando en los últimos días
en la agenda nacional sobre el tema de la gasolina. Yo quiero compartirles a ustedes la presencia de las personas que hoy nos acompañan y quienes hicieron un llamado por medio de un desplegado en los periódicos del sur del estado, los periódicos de Parral, una invitación a los diputados federales, a los senadores de la República y por mi conducto invitamos también a los legisladores locales. Dentro de la octava sesión ordinaria de la Diputación Permanente, el Congreso del Estado designó al ciudadano Armando Valenzuela Beltrán como encargado del despacho de la Auditoría Superior del Estado, luego de que los diputados realizaran la votación por cédula respectiva. Mediante un acuerdo aprobado por los integrantes de la Diputación Permanente del Congreso del Estado, exhortó al Ejecutivo Estatal considerar la viabilidad de presentar una iniciativa de decreto a fin de expedir la ley del Instituto Chihuahuense del Emprendedor y crear el órgano descentralizado respectivo. La petición antes mencionada, de acuerdo a lo señalado en el artículo 64 de la Constitución Política Local, en su fracción 41. Los diputados estatales solicitaron a los titulares de los poderes públicos de la entidad, organismos descentralizados, autónomos, empresas paraestatales y autoridades municipales, informar las acciones implementadas para la efectiva observancia de los derechos humanos. Dentro de la exposición del dictamen, la diputada Marta Rey Pérez, presidenta de la Comisión Legislativa de Derechos Humanos, señaló que es urgente la formulación de políticas de respeto y garantías de acceso a los derechos humanos y establecer programas de comunicación y cultura acerca de los mismos que vayan dirigidos a la población. Como cada año, el Congreso del Estado, la Secretaría de Educación y Deporte, en colaboración con el Instituto Estatal Electoral, llevaron a cabo este día el proceso de insaculación de los menores que habrán de ocupar las 33 curules del Poder Legislativo, en sesión solemne que se celebrará el martes 28 de abril del 2017. Este proceso se llevó a cabo mediante la aplicación de un software diseñado por el área de sistemas del Instituto Estatal Electoral, el cual, al azar y contemplando la paridad de género, sortea los nombres de las niñas y niños del sexto año inscritos para participar en este concurso, de acuerdo a las bases establecidas en la convocatoria lanzada el pasado mes de diciembre del año 2016. De esta manera fueron elegidos 22 representantes de mayoría relativa y 11 de representación proporcional, considerando los sistemas educativos federal, estatal, indígena, CONAFE, particulares y especial. Participaron 972 hombres y 1,052 mujeres, logrando un total de 2,024 alumnos que cursan el sexto año de educación primaria, 1,161 del sistema federalizado, 774 del sistema estatal y 89 del resto de los sistemas. La diputada de la Comisión de Educación y Cultura, Antonieta Mendoza, felicitó a todos los alumnos que fueron partícipes en este evento, así como a los maestros que cada día hacen su mejor esfuerzo para impartir el conocimiento en cada alumno dentro de las diferentes aulas educativas. Los diputados que integran la Comisión Primera de Gobernación y Puntos Constitucionales, presidida por la diputada Citlalic Guadalupe Portillo, aprobaron este día el dictamen de decreto en relación a reformar el Consejo de la Judicatura Estatal. Dicho asunto fue analizado por la comisión, luego de que el diputado Miguel Latorre presentara el pasado mes de diciembre del año 2016 la iniciativa para reformar la Constitución Política en lo relativo a la conformación de los integrantes de la Judicatura del Estado. Dado a que se ha anunciado por parte del nuevo gobierno de Estados Unidos de América la deportación de familias mexicanas, el Congreso de Chihuahua solicitó a la Secretaría de Educación y Deporte otorgar un informe en el que se señalen las acciones que habrán de aplicar a favor de todas estas personas para que se les garantice continuar con sus estudios. Asimismo, la regularización de su grado académico, con lo que se permitirá salvaguardar su derecho a la educación. El diputado René Frías Bencomo, al presentar el punto de acuerdo aprobado por unanimidad de votos, señaló la importancia de que los interesados conozcan los planes que el gobierno tiene para que no se vea truncada su trayectoria educativa, por lo que, aunado al informe solicitado, se pidió también la implementación de una campaña de difusión masiva. A través del exhorto aprobado por unanimidad de votos, diputados locales solicitaron a la Comisión Federal de Electricidad reestructurar los convenios celebrados con diversos productores agrícolas en la entidad y reconocer el suministro de energía eléctrica. Lo anterior, con la finalidad de que no se vea afectada su labor en el campo y puedan seguir trabajando sus tierras e incluso exista la posibilidad de regularizar sus pagos de adeudos por el consumo de energía eléctrica. Asimismo, se solicitó a la dependencia retirar las denuncias penales promovidas en contra de los trabajadores del campo chihuahuense y se les otorgue la tarifa de estímulo para bombeo de agua para riego agrícola.
Ante el incremento de los hechos de inseguridad que se han presentado en diferentes partes de la entidad, el Congreso del Estado solicitó la comparecencia del titular de la Fiscalía General del Estado, César Augusto Peniche Espejel, ante la Comisión de Seguridad Pública. Lo anterior fue solicitado en voz de la presidenta del Congreso, diputada Blanca Gámez, quien pidió la presencia del funcionario estatal, con el propósito de que informe sobre las causas del aumento de la violencia, así como las acciones para atacarla y las expectativas que se tienen al respecto.